La Baja Edad Media en el occidente de Europa termina con el inacabable conflicto que enfrentó a la monarquía francesa e inglesa desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV. En este sentido, algunos historiadores interpretan que es la continuación de la lucha iniciada y no resuelta en la llamada Gran Guerra de Occidente, acontecida 3/4 de siglo antes. Y aunque aparentemente se trató de un conflicto dinástico, la pugna entre los Capeto y los Plantagenet por la corona de Francia, en realidad lo que se acaba dirimiendo es si la monarquía sustentada en el incipiente sentimiento nacional y en el poder ciudadano es capaz de sobreponerse a los antiguos límites territoriales establecidos por los poderes feudales para constituir un Estado nacional. Existe un relevante documento en 4 tomos, las crónicas de Jean Froissart, que ha tenido una importancia extrema en el conocimiento e interpretación de la Guerra de los 100 años. Froissart fue un clérigo cortesano protegido de la nobleza, viajó por distintos países europeos y en Inglaterra se puso a las órdenes de la sobrina de su protector, Filipa de Hainaut, esposa del rey Eduardo III y madre del príncipe negro. A ella presentó una primitiva versión de sus crónicas hacia comienzos de la década de 1360, transformándose en una suerte de cronista oficial de la corte, protegido de la familia real inglesa. Esto hace que su crónica tenga una marcada orientación filo-inglesa y una gran influencia de los valores de la vida cortesana y del ideal caballeresco. Escritas a modo de fábulas, el énfasis principal de Froissart está puesto en la descripción de las batallas y en las proezas militares. El protagonismo se otorga a la nobleza feudal y sus descripciones de la guerra traslucen la concepción caballeresca propia de un cortesano privilegiado, a todas luces alejado de la dura realidad de las feroces luchas, las destrucciones, los asedios, el hambre, la epidemia y el bandolerismo y las revueltas sociales. En definitiva, de la tremenda indefensión que padece la gran mayoría de la población en el turbulento siglo del nacimiento de los primeros estados-nación en Europa. En realidad, la cuestión sucesoria planteada en 1328, a la muerte sin heredero masculino de Carlos IV, el último de los hijos de Felipe IV el Hermoso, no es más que la excusa o el pretexto para el inicio de la guerra, pues lo importante es la permanencia de los dominios de los reyes ingleses en suelo de Francia. Así la conservación de la Guyena, que representa para Inglaterra pobre en viñas, el cómodo aprovisionamiento de los vinos de Burdeos y en particular la cuestión de Flandes en poder del duque de Borgoña, vasallo del rey francés, cuyas prósperas industrias se surtían casi exclusivamente de lanas inglesas y tenían en Inglaterra el principal comprador de sus paños. La rica burguesía flamenca se inclinaba por razones económicas hacia Inglaterra. Los reyes ingleses habían apoyado las frecuentes rebeliones de los burgueses de Flandes contra su conde. Así la importante que hubo en Brujas en 1328 contra el conde de Luis de Nevers, ahogada en sangre, gracias a la intervención del rey de Francia. Por esto fue en Flandes donde se inició la guerra y donde el rey inglés Eduardo III, como hijo de Isabel Capeto, casada con Eduardo II, en 1337 reclamó solemnemente la corona francesa. Pero los franceses, por razones políticas más que jurídicas, dieron la corona a Felipe VI de Valois, que tan solo era primo hermano del último rey. Pese a la importancia del incipiente sentimiento nacional en las ciudades comerciales de la Champaña y en París, la monarquía francesa no estaba todavía centralizada ni poseía una hacienda fuerte. Su ejército no había rebasado aún la fase feudal. Inglaterra, mucho menos poblada, tenía una hacienda eficiente debido al funcionamiento regular del Parlamento. Su ejército podría considerarse nacional y estaba dotado de un armamento superior. La Guerra de los 100 años puede dividirse en 2 periodos. El primero dura desde 1337 hasta 1380, fecha de la muerte de Carlos V de Francia, y el segundo periodo va desde 1380 a 1453 y acaba con la expulsión de los ingleses de Francia. En febrero de 1340, un ejército inglés desembarcó en Flandes,
lugar donde se había insurreccionado la burguesía de las ciudades bajo la dirección de un jefe excepcional, Jan van Artevelde, un comerciante de Gante que estructuró el país en una especie de confederación de repúblicas municipales bajo la protección del monarca inglés. La escuadra inglesa derrotó en la batalla de la Esclusa a la francesa y aseguró el tráfico por el Canal de la Mancha. Los paños flamencos fueron eximidos de tasas de entrada en los puertos ingleses. Siguieron luego varios años de operaciones militares en las que el ejército inglés, alternando con periodos de tregua, devastó y saqueó del modo más brutal las ciudades del norte. Junto a la humareda de los edificios incendiados se elevaba el odio de las ciudades francesas contra los ingleses. La guerra se hacía interminable sin que hubiera una batalla decisiva, y Eduardo, apremiado por la falta de recursos, tuvo que retirarse a Inglaterra a solicitar nuevos subsidios del Parlamento. Van Artevelde cayó víctima del movimiento democrático que él mismo había iniciado en las ciudades. Los pequeños artesanos y las clases populares ciudadanas, atizados secretamente por los agentes de Francia, se amotinaron en Gante, y el original dirigente fue asesinado por el populacho que, furioso, se había congregado ante su casa. El conde de Flandes recuperó el poder y el rey inglés perdió, de momento, el importante apoyo por parte de las ciudades flamencas. La pérdida del mercado de Flandes en 1345 ayudó, sin embargo, a Eduardo III a obtener la financiación del Parlamento inglés, que hasta entonces se demoraba, y volvió a desembarcar sus tropas de inmediato en la península de Cotentin, en Normandía, dirigiéndose a toda prisa contra París en una maniobra célebre de amago. El ejército francés, que esperaba el ataque desde Guyena, desconcertado, se dirigió a toda prisa a guarecer París, y se encontró con el ejército inglés, que lo esperaba perfectamente parapetado en el camino de Dunkerque, en un lugar llamado Crécy. Cuenta Froissart que en la ladera de un barranco los arqueros ingleses esperaban al ejército francés y disparaban con sosiego de 4 a 5 flechas por minuto, y la infantería portadora de largas picas hicieron una terrible carnicería sobre la caballería feudal francesa, que con sus pesadas armaduras quedó atascada en el barro, aprisionada contra su propia infantería auxiliar genovesa, a quienes querían hacer remontar por la fuerza al barranco. La batalla se resolvió en pocas horas y costó solo 40 arqueros a los ingleses, mientras los franceses perdieron 4.000 hombres, entre ellos 1.500 caballeros. Según el cronista, el rey de Francia pudo a duras penas refugiarse en un castillo. Aquel mismo año, por instigación de Felipe, los escoceses se habían rebelado y habían invadido Inglaterra, pero Eduardo logró infligirles una derrota aplastante. En la primavera de 1347, Eduardo III acampó en Calais y bloqueó casi por completo el puerto con empalizadas. A fines de junio la situación de los habitantes era desesperada. El 3 de agosto Calais capituló por hambre. Eduardo III solo les exigió una humillación: la comparecencia de 6 jefes burgueses de la ciudad, descalzos y con la cabeza descubierta, vestidos solo con su ropa interior y con una soga al cuello. A estos notables le fue perdonada la vida por intercesión de su esposa Filipa de Hainaut, y fueron enviados a una prisión real a Inglaterra, mientras el pueblo de Calais salía de las murallas y se dispersaba. Eduardo III envió colonos de su país para que poblaran la ciudad y la hicieran totalmente inglesa. Calais permaneció 2 siglos más en poder de los ingleses y fue su principal base de acceso a Francia. La peste negra interrumpió brutalmente la guerra entre 1348 y 1356, los años peores de la mayor epidemia en Europa. El 1 de agosto de 1350 murió Felipe VI y legó sus nobles ideales y también su empobrecido reino a su hijo Juan II, conocido en la historia por Juan el Bueno. La destrucción en vidas de la pandemia fue terrible en ambos países, y por primera vez desde el comienzo de las hostilidades Eduardo estaba dispuesto a entablar negociaciones de paz. En 1354 se declaró dispuesto a renunciar a sus derechos a la corona de Francia, a condición de que fuera reconocida su total soberanía sobre los territorios franceses ocupados por sus tropas en ese momento. El rey Juan se sintió ofendido en su honor y rehusó resueltamente aceptar negociaciones sobre estas bases. En vista de ello, Eduardo decidió invadir de nuevo los territorios del rey francés y emprendió una serie de expediciones de pillaje en las provincias del norte muy destructivas,
la llamada Gran Cabalgada, sin lograr que los franceses aceptaran entablar un combate definitivo. En la primavera de 1355, una flota inglesa abarrotada de soldados se hizo a la vela a las órdenes del príncipe de Gales y desembarcó en Burdeos. Este hijo primogénico de Eduardo III, llamado también el Príncipe Negro por el color de su armadura, por sus grandes dotos militares, es para el cronista Froissart el gran héroe de la Guerra de los 100 años. Desde la Guyena, sus hombres se dispusieron a someter el sur del país, saqueando cuanto encontraban a su paso y obligando a la gente a buscar su salvación en la fuga. En el verano de 1356 el príncipe negro llegó a sus huestes hacia el norte, con intención de establecer contacto con las tropas de su padre a la sazón en Normandía. Pero el rey Juan decidió por fin combatir. Salió en persecución de los ingleses. Como el príncipe negro no le interesaba en absoluto permanecer al alcance del ejército, el rey francés tenía un ejército muy superior en número, la marcha fue muy apresurada. Los franceses consiguieron atajar a los ingleses en las cercanías de Poitiers y los obligaron a combatir. La superioridad combativa del ejército inglés se volvió a poner de manifiesto en la batalla de Poitiers, porque la nobleza militar francesa volvió a incidir en los mismos errores que en Crécy, dando el protagonismo a la caballería pesada feudal frente a las apretadas filas de infantería provista de picas y los arqueros, y sufrió una terrible derrota, en la que, según Froissart, pereció la flor y nata de la caballería francesa y fue hecho prisionero el rey Juan II. Después de 4 años de cautiverio, tuvo Juan II que firmar el tratado llamado de Bretigny en 1360, por el que se reconocía al rey inglés la propiedad de todo el oeste de Francia, a cambio de su renuncia a la corona francesa. El rey recobró la libertad previo pago de un oneroso rescate. Estos 4 años, de 1366 a 1360, fueron para la monarquía francesa un periodo crítico. La ausencia del monarca cautivo, la poca edad de su heredero y la crisis por las humillantes derrotas pasaron factura y un espantoso desorden se apoderó de Francia. En la capital, el preboste de los mercaderes, Etienne Marcel, se hizo cargo del poder y en los Estados Generales arrancó al rey la firma de la Grande Ordonnance, imitación de la Carta Magna. Intentó encauzar las aspiraciones políticas de la burguesía parisiense, a la que organizó incluso como una fuerza militar, los llamados chaperons. Es bastante conocida la tragedia que se desarrolló en la corte al comenzar el año 1358. Como el príncipe regente se negara a alejar de su palacio a ciertos consejeros muy odiados por el pueblo, entre ellos los mariscales de Normandía y de Champaña, a los que los parisienses consideraban responsables de las derrotas militares, Etienne Marcel resolvió dar un golpe de estado. A la cabeza de una fuerte escolta armada se dirigió al palacio del príncipe heredero. Carlos se encontraba con sus consejeros y Marcel le exhortó a pensar en la seguridad del reino, pero sin previo aviso y a una señal del preboste, sus acompañantes se arrojaron sobre los 2 mariscales que asistían a Carlos y los asesinaron a cuchilladas en presencia del príncipe, cuyos vestidos quedaron salpicados de sangre. Este acto de violencia representó un viraje en la carrera política de Etienne Marcel. Para el príncipe heredero su nombre permanecería siempre ligado al asesinato al que se vio obligado a asistir. Pero lo que más perjudicó al preboste con el regente fue su alianza con el rey de Navarra, Carlos el Malo, que había sido preso por orden del rey Juan en París, en cuanto que pretendía hacer valer sus derechos a la corona de Francia como descendiente por línea femenina de Felipe IV el Atrevido. En el campo, los aldeanos, exasperados por el hambre y la peste y la conducta violenta de los miles de soldados mercenarios, se insurreccionaron contra los señores y saquearon las propiedades nobiliarias, matando a sus ocupantes en la sangrienta revuelta llamada de la Grande Jacquerie, nombre que proviene de Jacques Bonhomme, con el que la nobleza designaba despectivamente al pueblo. Pero el movimiento antiseñorial, falto de unidad de jefes y de programa concreto, fue reprimido con increíble dureza por las tropas de la nobleza, dirigidas por el rey de Navarra, Carlos el Malo, que como reputado paladín del orden pasó al primer plano político. Etienne Marcel cometió el doble error de confiar primero en la sinceridad constitucional del regente y de conferir a Carlos el Malo la capitanía de París. El regente salió de París y convocó los Estados Generales en la Champaña, obteniendo los subsidios requeridos, mientras en París los contactos de Carlos el Malo con los ingleses minaron considerablemente el prestigio de Marcel,
quien acabó asesinado por el alcalde de la prisión, un realista fanático, en julio de 1358, que lo arrojó de la torre donde se había refugiado. Allanado el camino al regente Carlos, pudo regresar a París, y pocos años después, en 1360, tras la paz de Bretigny, pudo también regresar al trono Juan II el Bueno, que sin embargo no gozaría mucho tiempo de su recuperada corona, pues fallecía en 1364. Y el regente devenía en rey de Francia con el nombre de Carlos V. Era un joven de aspecto enfermizo que con su corto reinado demostró una extraordinaria fuerza de voluntad e inteligencia. Reinó con el nombre de El Sabio o del Prudente y se propuso como objetivo borrar la vergüenza del Tratado de Bretigny. Realizó las reformas militares necesarias e hizo construir una flota de guerra, proyectando incluso llevar las hostilidades a Inglaterra. Lo que Francia perdiera en los primeros años de la guerra fue recuperado por él. Pero sus éxitos militares fueron debidos en particular a la intervención de un gentilhombre bretón, Bertrand de Duguesclin, que luchó al servicio del monarca francés. Este turbulento héroe militar, que apenas sabía leer y escribir y era espantosamente feo, pero muy fuerte físicamente y diestro en el manejo de las armas, con su banda de aventureros bretones, los brigands, recorrió los caminos y destruía a todos los ingleses a los que encontraba. Su ciencia innata era la guerra de guerrillas y emboscadas, y resultó mucho más eficiente que las batallas campales organizadas por Carlos V. Carlos V lo nombró condestable de Francia al frente de las llamadas compañías blancas, integradas por soldados profesionales y mercenarios, y se fue apoderando de los territorios que los ingleses ocupaban en Francia. De forma que en 1376, año en que murió el príncipe negro por enfermedad, el anciano Eduardo III de Inglaterra vio reducidos sus dominios a 5 plazas en la costa: Bayona, Burdeos, Brest, Cherburgo y Calais. Unos meses más tarde moría también Eduardo III, dejando la corona a un muchacho inestable, Ricardo II, hijo del príncipe negro, que en su lucha contra la alta nobleza inglesa preconizó un acercamiento pacífico a Francia. El agotamiento de los recursos económicos y humanos tras tantos años de lucha impusieron un parón en las operaciones militares, que parecía augurar un desenlace favorable de la guerra para los Valois. Pero la muerte del condestable Bertrand de Duguesclin y la de Carlos V, en la flor de la vida, en el año 1380, desencadenó una crisis sucesoria. El nuevo rey de Francia, Carlos VI, era un niño de menguadas facultades. Ambos países sufrieron una grave crisis de agitación social a consecuencia de los desastres militares y de la política de recaudación de impuestos que exigían los gastos de la guerra. En Francia se desataron varias olas de turbulencias violentas a cargo de vagabundos y bandidos, tales como los Touchins de Auvergne en Languedoc, los Chaperons blancos de Normandía y los Maillotins de París. En Inglaterra, la revuelta sangrienta de campesinos y artesanos, encabezada por Wat Tyler, llegó a tomar Londres en 1381. Todas ellas, sin embargo, fueron despiadadamente reprimidas por tropas de la nobleza. El gobierno en ambos países quedaba en manos de regentes, los llamados tíos del rey. En Francia, los duques de Anjou, Borgoña y Berry, y en Inglaterra, los duques de Clarence, Gloucester, York y Lancaster. En ambos países se volvía a poner en cuestión el poder monárquico y retrocedía a los siglos en los que los señores de la alta nobleza feudal se disputaban en abierta guerra civil el poder político.